La nieve alcanzaba 1 metro de altura cuando Sarah Chen vio por primera vez la cabaña que cambiaría su vida para siempre. Escondida en las remotas montañas de Montana, la estructura parecía más una tumba que una casa. Las ventanas estaban destrozadas, el techo se derrumbaba y las paredes estaban cubiertas por décadas de hielo y abandono. Con solo $847 a su nombre y un bebé creciendo en su interior, no tenía a dónde ir. El ultimátum de su familia aún resonaba en sus oídos. Elige al bebé o elige a nosotros. Ella había elegido a su hijo y ellos habían elegido borrarla por completo. Pero lo que su familia no sabía era que, antes de convertirse en la hija decepcionante que se quedó embarazada fuera del matrimonio, Sarah era una arquitecta formada en el MIT que había diseñado casas de $1 millón en todo el país. Lo que habían olvidado era que había aprendido a construir con las manos curtidas de su abuelo antes incluso de tocar un plano. Mientras estaba de pie frente a aquella cabaña helada, algo se removió en su interior. Una visión que transformaría no solo este lugar destrozado, sino todo lo que la gente creía saber sobre lo que ella era capaz de hacer. ¿Podría una mujer con nada más que determinación y habilidades ocultas convertir realmente este páramo helado en un santuario que haría que su familia le suplicara perdón? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El aliento de Sarah formaba nubes cristalinas mientras caminaba con dificultad por la nieve que le llegaba hasta las rodillas. Sus botas de diseño, un vestigio de su antigua vida, ofrecían poca protección contra el frío de Montana. La escritura de la propiedad que llevaba en el bolsillo, comprada a ciegas a un vendedor angustiado por internet, le había costado casi la mitad del dinero que le quedaba. Las fotos granuladas no habían captado todo el deterioro, pero tampoco habían revelado el sorprendente tamaño de la cabaña ni sus impresionantes vistas del valle. El viento azotaba las ventanas rotas con un aullido lúgubre. Pero Sarah oyó algo más. Potencial. Su ojo de arquitecta catalogó automáticamente la estructura. Cimientos sólidos de troncos, buena estructura a pesar de los daños superficiales y una ubicación perfecta para captar tanto la luz de la mañana como el calor de la tarde. Una vez que se derritió la nieve, el techo estaba en muy mal estado, pero las paredes se podían salvar. Empujó la puerta, que colgaba en un ángulo extraño sobre bisagras oxidadas. Dentro, todo era peor de lo que había imaginado. Décadas de nieve acumulada se habían derretido y vuelto a congelar innumerables veces, creando un paisaje de formaciones de hielo que transformaban el interior en algo parecido a una cueva. Los carámbanos colgaban como dagas heladas de las vigas del techo. Las tablas del suelo, visibles bajo el hielo, estaban deformadas y manchadas. Pero Sarah vio más allá de la destrucción. En su mente, comenzó a esbozar mejoras, vigas reforzadas, ventanas energéticamente eficientes, una chimenea de piedra donde la vieja estufa de metal yacía oxidada y abandonada. Podía imaginar la cálida luz que se derramaba desde esas ventanas sobre la nieve fresca, el humo que se elevaba desde una chimenea bien construida. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Emma. Mamá quería que comprobara si ya habías entrado en razón. No es demasiado tarde para arreglar esto. Arreglar esto. Como si su embarazo fuera un problema que había que resolver. Su hijo por nacer. Un error que había que borrar. Sarah borró el mensaje sin responder y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. El bebé dio una patada, un suave aleteo que le recordó por qué estaba allí. A los 4 meses, su embarazo apenas empezaba a notarse, pero las náuseas matutinas por fin habían remitido. Se presionó el vientre con la mano enguantada a través del grueso abrigo. «¿Qué te parece?», susurró. «¿Crees que podemos hacer que esto funcione?». Otra patada, más fuerte esta vez, y Sarah decidió interpretarla como una aprobación entusiasta. La ciudad más cercana, Glacier Falls, estaba a 48 kilómetros por una sinuosa carretera de montaña. Había pasado por una ferretería, una pequeña tienda de comestibles y lo que parecía un almacén de madera. Sus $847 no le darían para mucho, pero había visto mucha madera caída en el bosque de los alrededores, leña gratis y tal vez incluso madera aprovechable si tenía cuidado. Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, Sarah regresó a su coche, un Honda Civic de 10 años que había visto días mejores,
pero que era lo suficientemente fiable como para llevarla hasta allí. Lo había cargado con todas sus pertenencias, ropa, algunas herramientas, el viejo cofre de carpintería de su abuelo y un saco de dormir apto para temperaturas bajo cero. Esa noche se alojaría en el motel de Glacier Falls. Mañana comenzaría la imposible tarea de hacer habitable este páramo helado antes de que se le acabara el dinero por completo. Echó un último vistazo a la cabaña, imaginándola transformada. Ventanas que brillaban cálidamente contra el paisaje blanco. Un porche donde poder sentarse con su café matutino y ver cómo el amanecer pintaba las montañas de rosa y oro. Una guardería con muebles hechos a mano y ventanas perfectamente situadas para captar la luz de la tarde. Su familia pensaba que la habían doblegado al cortarle el grifo. Esperaban que volviera arrastrándose, arrepentida y derrotada. En cambio, iba a construir algo magnífico de la nada, con sus propias manos y la sabiduría de su abuelo guiándola. La fortuna de la familia Chen se había construido sobre la promoción inmobiliaria. Pronto Sarah les mostraría cómo era la verdadera construcción. Lo primero que le impactó fue el silencio, no la ausencia de sonido, sino su completa transformación. No se oían bocinas, ni el ruido del metro, ni sirenas lejanas que pintaban el fondo de la vida urbana. Solo el viento entre las agujas de pino y el crujir de la grava bajo las ruedas de su coche de alquiler mientras seguía la carretera, apenas visible, hacia las profundidades de la naturaleza salvaje de Montana. Maya apretó con más fuerza el volante a medida que el camino se estrechaba, y su ojo de arquitecta catalogó automáticamente los retos de ingeniería que suponía mantener una carretera tan remota. 6 meses antes, habría estado en su oficina con vistas al centro de Seattle, esbozando los diseños preliminares de otra torre de cristal. Ahora seguía las indicaciones escritas en una servilleta de una gasolinera, buscando una propiedad que solo existía en la memoria de un agente inmobiliario local que la había heredado de su abuelo. El bebé dio una patada, un suave aleteo que le cortó la respiración. A los 5 meses, esos movimientos aún la sorprendían. Pequeños recordatorios de que su vida se había desviado tanto del rumbo que el GPS no podía recalcularlo con suficiente rapidez. Apretó brevemente una mano contra su vientre y luego la volvió a poner en el volante cuando el coche saltó por otro bache. Cuando los árboles finalmente se abrieron, revelando su destino, el pie de Mia encontró el freno sin pensarlo conscientemente. La cabaña se agazapaba en el claro como algo salido de un cuento de hadas que había salido mal. Los troncos desgastados por el tiempo se habían vuelto gris plateados y el techo se había hundido en el centro, donde décadas de nieve habían puesto a prueba su resistencia. Una contraventana colgaba torcida, dando a la única ventana delantera una expresión perpetuamente guiñadora. Los escalones del porche se habían rendido a la gravedad y al tiempo, derrumbándose en una ordenada pila de madera podrida. Era un desastre. Era perfecto. Mia apagó el motor y se quedó sentada en el repentino silencio, estudiando la estructura con interés profesional. Los cimientos parecían sólidos, de piedra local, construidos para durar. La construcción de troncos era tradicional, probablemente de la década de 1940, a juzgar por el estilo de los juntas. Bajo el abandono, podía haber una buena artesanía, del tipo que provenía de constructores que esperaban que su trabajo les sobreviviera. Salió del coche con cuidado, con una mano apoyando la parte baja de la espalda, donde el embarazo ya había comenzado a cambiar su centro de gravedad. El aire de la montaña era fino y cortante, y transportaba aromas de savia de pino y hierba silvestre que hacían que sus pulmones se sintieran más limpios con solo respirarlo. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero la llave estaba exactamente donde había prometido el agente inmobiliario, debajo de la tercera piedra desde el borde izquierdo de los escalones derrumbados. Maya avanzó con cuidado entre los escombros, fijándose en qué tablas se podían salvar y cuáles había que sustituir. Incluso en una situación de crisis, su mente hacía automáticamente un inventario de los materiales y medía los ángulos. La puerta se abrió con un chirrido de protesta, revelando un interior que, de alguna manera, era a la vez peor y mejor de lo que esperaba. Peor, porque todo estaba cubierto por una fina capa de polvo y excrementos de ratón, y era evidente que un pájaro había estado viviendo en la sala principal durante algún tiempo. Mejor, porque el espacio fluía con naturalidad,
con líneas de visión que atraían la mirada hacia lo que en su día habían sido ventanas panorámicas orientadas al oeste, hacia las montañas. Maya caminó lentamente por las dos salas principales y la pequeña cocina, con sus pasos resonando en los suelos de madera deformados. Alguien había amado este lugar en algún momento. Lo veía en la cuidadosa disposición de las estanterías empotradas, en las piedras de río dispuestas alrededor de una enorme chimenea, en la forma en que las habitaciones estaban situadas para captar tanto la luz de la mañana. Encontró pruebas del último habitante de la cabaña, una pila de diarios en el alféizar de la ventana, con sus cubiertas de cuero ablandadas por el paso del tiempo. Maya abrió con cuidado el primero, revelando páginas con una cuidada caligrafía. La primera entrada databa de hacía 30 años, el 15 de junio. Tom terminó hoy la nueva ventana. Ahora puedo tumbarme en la cama y ver cómo el amanecer tiñe de rosa las cimas. Dice que añadiremos la terraza acristalada la próxima primavera, pero le he dicho que esto ya es perfecto. A veces, lo perfecto no necesita mejoras. Maya cerró el diario con delicadeza, sintiendo que estaba invadiendo momentos íntimos, pero algo en esas palabras resonó en su pecho. La idea de que la perfección podía ser sencilla, que no requería despachos en esquina, ni la aprobación de la familia, ni planes a 5 años vista. Volvió a la sala principal y se quedó en el centro, girándose lentamente para abarcar con la mirada todo lo que estaba considerando. El silencio ahora era diferente, no vacío, sino expectante a la espera. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madre. Mía, por favor, reconsidéralo. Podemos llegar a un acuerdo. Esta tontería ya ha durado demasiado. Maya miró el mensaje, luego la habitación polvorienta que la rodeaba, y luego por la ventana rota hacia las montañas que se extendían infinitamente hacia el cielo azul. Por primera vez en meses, sabía exactamente lo que quería hacer. Borró el mensaje sin responder y llamó al agente inmobiliario. Lo acepto, dijo cuando él respondió. Oferta en efectivo, tal y como habían acordado. El bebé volvió a dar una patada y más sonrió. La luz de la mañana que se colaba por las ventanas mugrientas reveló el verdadero alcance de lo en lo que se había metido Sarah. Lo que había parecido un encanto rústico a la luz del atardecer, ahora parecía más bien un desastre a punto de derrumbarse. Las manchas de agua florecían en el techo como arte abstracto, y se podía ver la luz del día a través de los huecos entre los troncos. Una familia de ratones había sido claramente los últimos inquilinos de la cabaña, como lo demostraban los excrementos esparcidos por todas las superficies. Sarah se sentó en su cama improvisada. Extendió un saco de dormir sobre la parte menos hundida del viejo sofá y colocó ambas manos sobre su vientre, a un plano. Según sus cálculos, estaba de 6 semanas desde aquella noche con Marcus, que había parecido tan perfecta hasta que todo salió tan catastróficamente mal. El recuerdo del rostro de su padre cuando se lo contó todavía le oprimía el pecho con una mezcla familiar de dolor y rebeldía. «Has tomado tu decisión», le había dicho, con una voz fría como el granito en enero. «Ahora vive con las consecuencias». Bueno, allí estaba ella, viviendo con ellas en el sentido más literal posible. Sarah se levantó y examinó su nuevo dominio con ojo de arquitecta. La estructura era sólida. Eso lo podía determinar por la forma en que se habían asentado los troncos. Las piedras de los cimientos seguían bien alineadas, y a pesar del evidente abandono, la estructura básica de la cabaña estaba en buen estado. De hecho, más que en buen estado. Alguien había construido este lugar para que durara. Se calzó las botas y salió al exterior, respirando un aire tan limpio que casi le mareó después de meses de vida en la ciudad. La propiedad se extendía hasta un arroyo que se oía murmurar en algún lugar más allá de los árboles, y el sol de la mañana pintaba las montañas lejanas con tonos dorados y ámbar que ninguna fotografía podía capturar. Su teléfono tenía exactamente una barra de cobertura, suficiente para un mensaje de texto de su hermana Claire, que había llegado en algún momento durante la noche. «Papá está furioso. Te has llevado la camioneta. Dice que va a denunciar su robo». Sarah respondió con los dedos entumecidos. «Dile que llame a la policía entonces. Estaré esperando». Pero incluso mientras lo enviaba, sabía que él no lo haría. Harold Brennan podría estar dispuesto a repudiar a su hija, pero no estaba preparado para el escándalo público que supondría su detención. Su reputación era demasiado importante como para que ese tipo de drama familiar saliera en los periódicos.
Las siguientes horas pasaron en una confusión de inventario y planificación. La cabaña tenía agua corriente, solo fría, pero salía clara del grifo. La estufa de leña parecía funcional una vez que ella limpió el nido de pájaros de la chimenea. Lo más importante era que el panel eléctrico mostraba signos de actualizaciones relativamente recientes, probablemente realizadas por la misma persona que había instalado la moderna cerradura de seguridad en la puerta principal. Alguien había amado este lugar alguna vez. Sarah podía verlo en la forma cuidadosa en que se habían construido las estanterías de las esquinas, en los tiradores de madera tallados a mano de los armarios de la cocina, en el amplio porche delantero diseñado para contemplar tanto el amanecer como el atardecer. El abandono parecía reciente, como si el anterior ocupante se hubiera marchado con toda la intención de volver. Al mediodía, había elaborado una lista mental de necesidades inmediatas, productos de limpieza, herramientas básicas, alimentos que no requirieran refrigeración y algo para arreglar los agujeros de su refugio temporal antes de que llegara la próxima tormenta de montaña. El viaje de vuelta a la ciudad le pareció un viaje entre dos mundos, desde su futuro salvaje e incierto de vuelta a la civilización, con todos sus juicios y expectativas. El dependiente de la ferretería, un hombre curtido llamado Pete, que parecía tallado en el mismo granito que las montañas, tomó su lista sin hacer comentarios. Pero cuando ella le preguntó si podía contratar a alguien para que la ayudara con las reparaciones, sus cejas se arquearon hacia su frente despejada. ¿Te vas a quedar en la antigua casa de los Henderson?, preguntó, rascándose la barba canosa. Esa cabaña lleva casi 3 años vacía. El último que intentó arreglarla se rindió a mitad de camino cuando llegó el invierno. Yo no me rendiré, dijo Sarah, sorprendiéndose a sí misma con la convicción de su voz. Pete la estudió durante un largo momento, fijándose en sus vaqueros de diseño y sus uñas cuidadas, que ya mostraban signos del trabajo de esa mañana. ¿Sabe algo sobre la vida en una cabaña, señorita? Sé cómo construir cosas que duran, respondió ella, y sé cómo sacar el máximo partido a lo que tienes para trabajar. Algo en su tono debió de convencerlo, porque Pete asintió lentamente. Le diré algo, le daré algunos consejos gratis. Va a necesitar mucho más de lo que hay en esta lista si piensa pasar el invierno en Montana. Y si te lo tomas en serio, hay un tipo llamado Jake Morrison que hace un buen trabajo, y a precios justos. Perdió su trabajo en la construcción cuando se canceló el proyecto urbanístico del norte. Sarah añadió el número de Jake Morrison a su creciente lista de salvavidas, sintiendo algo que no había experimentado en semanas: esperanza. Quizás estaba loca por pensar que podía hacer que esto funcionara. Quizás solo era una niña rica y mimada que jugaba a la autosuficiencia. Pero allí, de pie en la ferretería, planeando un futuro que iba a construir con sus propias manos, Sarah se sentía más ella misma que en meses. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas mugrientas, proyectando patrones geométricos sobre las tablas deformadas del suelo de la cabaña. Sarah se quedó en la puerta, con una taza de café en la mano, observando lo que se convertiría en su reino temporal. Habían pasado 3 días desde su compra impulsiva, y la conmoción inicial de su nueva realidad se estaba cristalizando lentamente en algo parecido a la determinación. Había pasado la noche anterior dibujando a la luz de una lámpara, con su ojo de arquitecta catalogando automáticamente las posibilidades estructurales. La estructura de la cabaña era sorprendentemente sólida. Gruesos troncos de pino unidos con mortero envejecido, unos cimientos de piedra que habían resistido décadas sin moverse. Lo que le faltaba en comodidades, lo compensaba en potencial. El bebé se movió, un suave susurro que le recordaba el plazo en el que tenía que trabajar. 5 meses para transformar este lugar en algo habitable antes de que llegara el invierno, con la brutalidad legendaria de Montana. 5 meses para demostrarse a sí misma que podía construir algo significativo de la nada. Sarah sacó el teléfono del bolsillo y se sorprendió al encontrar 2 barras de señal. Sus dedos se posaron sobre el contacto de su madre antes de que se diera cuenta. 3 días sin noticias de su familia le parecieron eternos y al mismo tiempo extrañamente liberadores. Sin juicios, sin decepciones, sin sutiles recordatorios de lo mucho que había frustrado sus cuidadosamente orquestadas expectativas. En cambio, se puso a navegar por las páginas web de los contratistas locales, tomando notas sobre almacenes de madera
y tiendas de suministros. Su cuenta de ahorros, aunque suficiente para comprar la cabaña, requeriría una gestión cuidadosa. Cada decisión tendría que equilibrar la necesidad con el presupuesto, la forma con la función. El rugido de un camión resonó entre los árboles, cada vez más cerca. Sarah salió al porche, protegiéndose los ojos del resplandor matutino. Una camioneta azul destartalada serpenteaba por el camino forestal, levantando nubes de polvo a su paso. Quizás era su vecino más cercano, o alguien curioso por la mujer de la ciudad que había comprado la antigua Henderson Place. La camioneta se detuvo cerca de su coche de alquiler, y de ella salió un hombre alto, curtido, con la seguridad que da el haber realizado trabajos físicos durante años. Le salía pelo oscuro por debajo de una gorra de béisbol gastada y, cuando sonreía, se le formaban patas de gallo en las comisuras de sus cálidos ojos marrones. Dijo, acercándose con paso pausado. «Soy Jake Morrison. Vivo a unos 3 kilómetros bajando la montaña». Sarah Chen bajó los escalones del porche y se fijó en los callos de la mano que le tendía y en las manchas de pintura de su camisa de franela. Encantada de conocerle. He oído por ahí que por fin alguien ha comprado esta casa. Harold Henderson la construyó en los años 70. Vivió aquí hasta que falleció hace 5 años. Era un buen hombre. La mirada de Jake recorrió la cabaña con una evaluación profesional. Tiene potencial, pero hay mucho trabajo por hacer antes del invierno. Lo sé. Sarah cruzó los brazos, a la defensiva a pesar de su tono neutral. Soy arquitecta, sé en lo que me meto. Algo cambió en la expresión de Jake. Sorpresa, tal vez, o una reevaluación. ¿Arquitecta de dónde? De Chicago. La palabra le sonaba extraña ahora, como reivindicar la ciudadanía de un país que había abandonado. Muy lejos de casa. Su observación no entrañaba ningún juicio, solo el reconocimiento de una verdad obvia. Ahora mi casa es aquí. La convicción de su voz los sorprendió a ambos. Jake asintió lentamente, estudiando su rostro con renovado interés. Bueno, si realmente quieres hacer habitable este lugar, necesitarás ayuda. La ferretería más cercana está a 40 minutos bajando la montaña y cierra a las 5 en punto. Los almacenes de madera están aún más lejos. El invierno llega pronto, aquí arriba. En septiembre, si tienes mala suerte, en octubre, si no la tienes. Sarah sintió una oleada de pánico bajo su compostura cuidadosamente mantenida. ¿Me estás ofreciendo ayuda o solo señalando lo imposible que es esto? Un poco de ambas cosas, quizás. La sonrisa de Jake era desarmante. Soy contratista cuando no estoy en el rancho. He hecho muchos trabajos de restauración. Si buscas a alguien que conozca estas montañas y no intente disuadirte de lo que te ha traído aquí, soy tu hombre. El bebé dio una patada, un agudo recordatorio de los secretos que ella no estaba preparada para compartir. Pero la presencia tranquila de Jake le resultaba reconfortante, no por motivos románticos, sino por su competencia. Necesitaba a alguien que la ayudara a construir algo duradero, algo real. ¿Cuánto cobraría?, preguntó ella. Depende del alcance. ¿Por qué no me enseñas el lugar? Dime lo que tienes en mente y acordaremos una tarifa justa. Sarah dudó en el umbral, consciente de repente de lo íntimo que resultaba invitar a alguien a su santuario, apenas comenzado. Pero la practicidad se impuso a la privacidad. Necesitaba ayuda, y Jake Morrison parecía el tipo de hombre que cumplía su palabra. «Te lo advierto», dijo empujando la puerta de la cabaña. «Tengo grandes planes para este lugar». Jake la siguió al interior, con el eco de sus botas resonando en el suelo desnudo. Señora, cualquiera que esté dispuesto a emprender un proyecto como este, obviamente no piensa en pequeño. Estoy deseando ver lo que la imaginación de un arquitecto puede hacer con la vieja cabaña de Harold. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas mugrientas, mientras Sarah inspeccionaba su dominio con una mezcla de orgullo y agotamiento. 3 semanas de trabajo incesante habían transformado el interior de la cabaña, pasando de ser una reliquia llena de escombros a algo parecido a un espacio habitable. Las viejas tablas del suelo, antes deformadas y manchadas, ahora brillaban con un cálido acabado color miel tras horas de lijado y aceitado. Había conseguido limpiar la mayoría de los nidos de roedores y tapar los agujeros más grandes de las paredes, aunque el lugar aún conservaba el olor a humedad de décadas de recuerdos. Sus manos, antes suaves y cuidadas para las reuniones con los clientes, ahora estaban callosas y manchadas permanentemente con barniz para madera. El bebé parecía aprobar toda la actividad,
ofreciendo suaves patadas que se habían convertido en su compañera constante durante las solitarias sesiones de trabajo en las que se había acostumbrado a hablar con su hijo nonato mientras trabajaba, explicándole cada reparación como si le enseñara a un aprendiz entusiasta. «Hoy vamos a arreglar la cocina», le anunció a su vientre, pasando la palma de la mano por la curva creciente. «¿Qué te parecen unas estanterías abiertas en lugar de esos armarios podridos?» El sonido de un motor que se acercaba rompió el silencio de la mañana, haciendo que se quedara paralizada. Se había acostumbrado al aislamiento, encontrando paz en la ausencia de contacto humano. A través de la ventana recién limpiada, vio una camioneta destartalada recorrer el camino cubierto de maleza hasta su claro. Un hombre salió del vehículo y Sara contuvo el aliento. Era alto y delgado, con el pelo oscuro ligeramente rizado en la nuca y antebrazos que delataban el trabajo físico. Se movía con la confianza de alguien que se siente cómodo en la naturaleza, con las botas pisando con seguridad el terreno irregular. Ella abrió la puerta antes de que él llamara, con el embarazo haciéndola perder ligeramente el equilibrio al salir al pequeño porche que había reforzado unos días antes. «Buenos días», dijo él, con una ligera ronquera en la voz que le recordó a las hogueras y al whisky. «Soy Jake Morrison. Soy el propietario de la finca que limita con la suya por el este». Sara asintió, consciente de repente de su aspecto. Llevaba el pelo recogido en una coleta desordenada y la ropa cubierta de serrín. Sarah Chen. No sabía que viviera nadie por aquí. «La mayoría de la gente no se aventura tan lejos, en medio de la nada», respondió Jake, con sus ojos grises fijándose en las mejoras que ella había hecho en el exterior de la cabaña. Estaba revisando la valla y vi humo saliendo de su chimenea. Quería asegurarme de que todo estaba bien. «Todo está bien», dijo rápidamente, y luego se sintió obligada a añadir, «Estoy renovando la casa». La mirada de Jake se detuvo en su figura embarazada con lo que parecía más preocupación que juicio. «Es un proyecto bastante grande para hacerlo sola. Este viejo lugar ha estado vacío durante, ¿cuánto? ¿20 años? Más cerca de 30 por lo que sé». Sara se relajó un poco. Había algo tranquilizador en su presencia, aunque no sabía muy bien por qué. «El anterior propietario me lo dejó. Soy arquitecta, así que pensé en arreglarlo». «¿Arquitecta?», repitió impresionado. «Eso explica las reparaciones tan profesionales. ¿Te importa si echo un vistazo a lo que has hecho?» Sara dudó y luego se hizo a un lado. La cabaña era tan pequeña que su presencia parecía llenar cada rincón mientras examinaba su trabajo. Pasó las manos por las vigas restauradas con evidente aprecio. «Es un trabajo artesanal extraordinario», dijo, agachándose para examinar las reparaciones del suelo. «Tienes mucho talento para la restauración». El elogio le llenó el pecho de orgullo. Hacía meses que nadie reconocía sus habilidades sin cuestionar inmediatamente sus decisiones vitales. «Sin embargo, hay que arreglar los cimientos», admitió ella, «y no estoy segura de cómo está la instalación eléctrica». Jake se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las manos. «Hago trabajos de construcción en la ciudad durante la temporada baja. Si necesitas ayuda con las tareas pesadas, estaré encantado de echarte una mano. Aquí los vecinos deben cuidarse unos a otros». La oferta la sorprendió. «No puedo pedírtelo. No me lo has pedido. Me he ofrecido». Su sonrisa era sencilla, genuina. «Además, no suelo trabajar en proyectos con un diseño arquitectónico real. La mayoría de mis trabajos consisten en arreglar lo que los aficionados al bricolaje intentan construir por su cuenta». Sara se encontró sonriendo también. «Supongo que me vendría bien algo de ayuda con los cimientos». «Genial. Traeré mis herramientas mañana por la mañana, si te parece bien». Mientras se dirigía a su camioneta, Sara lo llamó. «Jake, gracias por no hacer preguntas. Quiero decir», dijo él, deteniéndose con una mano en la puerta de la camioneta, «que cada uno tiene sus razones para acabar en lugares como este. Las preguntas no suelen ayudar mucho». Después de que su camioneta desapareciera entre los árboles, Sara se quedó en el porche, escuchando el silencio que volvía a reinar. Por primera vez desde que había llegado a la cabaña, no se sentía tan sola. El bebé dio una patada, como si estuviera de acuerdo, y ella se puso las dos manos sobre el vientre. «Parece que hemos encontrado un amigo», susurró. El sonido de los martillazos resonaba entre los pinos mientras Mia ajustaba su agarre en la manija desgastada. 3 semanas de trabajo constante habían transformado el exterior de la cabaña de un gris desgastado a algo casi habitable. Las nuevas tejas que había conseguido traer del pueblo brillaban con un tono dorado miel bajo el sol de la tarde,
y el porche ya no se hundía como los hombros de un anciano cansado. Sus manos se habían vuelto callosas y fuertes, aunque le dolía constantemente la espalda. El embarazo no facilitaba el trabajo físico, pero había aprendido a trabajar en tandas más cortas, tomando descansos frecuentes para beber agua y picar galletas, que parecían ser lo único que su estómago podía tolerar por las mañanas. Vaya, qué sorpresa. Ma se dio la vuelta, levantando el martillo instintivamente. Una mujer de unos 60 años, con el pelo plateado recogido en un práctico moño, estaba de pie al borde del claro. Llevaba unos vaqueros descoloridos y unas botas que habían visto mucho trabajo, y sus manos curtidas descansaban casualmente sobre sus caderas. «Siento haberte asustado», dijo la mujer, levantando las manos pacíficamente. «Soy Ruth Morrison. Vivo a unos 3 kilómetros bajando la montaña. Llevo semanas oyendo martillear y pensé que debía venir a ver qué tonta estaba intentando resucitar este viejo lugar». Maya bajó el martillo, pero lo mantuvo en la mano. «Maya Chen, y probablemente sea yo la tonta que está buscando». Los ojos de Ruth se arrugaron con diversión mientras observaba el trabajo. Una palabra demasiado fuerte. «Has hecho más en este lugar en unas semanas que nadie en 20 años. Aunque tengo que preguntarte, ¿piensas quedarte durante el invierno?» La pregunta golpeó a Maya como un golpe físico. Había estado tan concentrada en hacer habitable la cabaña que no había considerado del todo lo que podía significar el invierno de Montana. «Sí, creo que sí, cariño». La voz de Ruth transmitía una suave advertencia. «Aquí caen 6 metros de nieve. La carretera se vuelve intransitable. Estarías completamente aislada durante meses». Maya sintió que su cuidadosa sensación de seguridad comenzaba a desmoronarse. «Tengo provisiones y estoy aprendiendo a... ¿qué? ¿A cortar leña suficiente para calentar este lugar cuando hay 40 grados bajo cero? ¿Sabes algo sobre cómo preparar las tuberías para el invierno? ¿Sobre lo que pasa cuando se cortan las líneas eléctricas en una tormenta de hielo?» La crítica le dolió porque era válida. Maya había estado pensando como alguien que juega a las casitas, no como alguien que realmente intenta sobrevivir en la naturaleza. Su formación en arquitectura le había enseñado sobre códigos de construcción e integridad estructural, no sobre las brutales realidades de la vida en la montaña. «Mira», continuó Ruth, suavizando el tono, «no intento asustarte, pero he vivido aquí toda mi vida y he visto a gente cometer errores peligrosos porque idealizaban lo que exige este lugar». Maya se dejó caer en los escalones del porche, sintiéndose de repente agotada. «No tengo ningún otro sitio a donde ir». Algo en su voz debió de transmitir más de lo que pretendía, porque la expresión de Ruth pasó de la preocupación a la comprensión. La mujer mayor se acercó lentamente y se sentó a su lado en los escalones, huyendo de algo o corriendo hacia algo. ¿Ambas cosas? ¿Ninguna? Ya no lo sé. Maya se encontró hablando con esta desconocida de una manera en la que no había hablado con nadie en meses. «Lo perdí todo. Mi familia, mi carrera, la vida que creía estar construyendo, y ahora estoy embarazada y completamente sola, tratando de convencerme de que puedo construir algo nuevo aquí». Ruth se quedó callada durante un largo rato, contemplando las montañas que se extendían infinitamente hacia el horizonte. «Mi marido me trajo aquí hace 42 años. Yo era una chica de ciudad y no sabía nada de la vida en el campo. El primer invierno casi me mata, literalmente. Cogí neumonía. Estuvimos aislados por la nieve durante 6 semanas y juré que me iría en cuanto llegara el torpedo». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Me di cuenta de que no solo estaba aprendiendo a sobrevivir en la montaña, estaba aprendiendo a sobrevivir. Y punto. Este lugar te despoja de todo lo que no importa y te muestra de qué estás hecho realmente. Pero no lo hace con delicadeza, y no le importa si estás preparado». Maya se llevó una mano protectora a su barriguita, apenas visible. «Entonces, ¿crees que debería irme? Creo que deberías ser realista sobre lo que significa quedarte. Si de verdad quieres que esto funcione, necesitas ayuda. Ayuda de verdad, no solo buenas intenciones y un martillo». Ruth se levantó y se sacudió el polvo de los vaqueros. «Mi marido Jack y yo nos estamos haciendo mayores. Nos vendría bien algo de ayuda en casa, a cambio de enseñarte lo que necesitas saber. Podrías quedarte en nuestra habitación de invitados durante el invierno y aprender el oficio. Cuando llegue la primavera, si todavía quieres ocuparte de este lugar, tendrás una oportunidad real». La oferta quedó suspendida en el aire entre ellas como un salvavidas que Maya no sabía que necesitaba.
El orgullo se enfrentaba a la practicidad, la independencia al instinto de supervivencia. Lo pensaré, dijo Maya finalmente. Ruth asintió. No lo pienses demasiado. La primera nevada suele llegar a principios de octubre, y solo faltan 6 semanas. Decida lo que decida, decida mientras aún tenga opciones. Cuando Ruth desapareció entre los árboles, Mia miró su cabaña parcialmente renovada con nuevos ojos. No era el santuario que había imaginado. Era un reto al que quizá no estaba preparada para enfrentarse. La mañana trajo consigo un sonido peculiar que sacó a Sarah del sueño más profundo que había experimentado en meses. A través de la única ventana de la cabaña, no veía más que blanco, un espeso manto de nieve que había transformado su mundo de la noche a la mañana. El sonido volvió a oírse, un golpeteo rítmico contra la pared exterior de la cabaña. Se envolvió en la colcha que había encontrado en el baúl y se acercó a la puerta. El frío la golpeó como una fuerza física cuando la abrió. Y allí, cortando leña metódicamente con golpes expertos, estaba un hombre al que nunca había visto antes. Era alto y de hombros anchos. Vestía una pesada camisa de franela y botas de trabajo que habían visto mejores décadas. Cuando se dio cuenta de que ella lo observaba, se detuvo en medio de un golpe y se tocó la visera de su gastada gorra de béisbol. Señora, no quería despertarla. Me llamo Jake Morrison. Vivo a unos 3 kilómetros en esa dirección. Señaló vagamente hacia el bosque. He estado vigilando este lugar desde que falleció el viejo Henry. Ayer vi humo saliendo de su chimenea. Sarah se arropó más con la colcha, consciente de repente de su aspecto desaliñado y del evidente abultamiento de su vientre bajo la tela. Lo siento. No sabía que hubiera nadie. Es decir, pensaba que estaba abandonado. Lo estaba. Henry era mi tío abuelo. Me dejó este lugar, pero ya tengo más tierras de las que puedo manejar. Jake reanudó su tarea. El hacha partía los troncos con satisfactorios crujidos. Pensé que alguien podría sacarle partido durante el invierno. La generosidad casual de la afirmación dejó a Sarah sin palabras. Lo observó trabajar, fijándose en la eficiencia de sus movimientos, en cómo parecía sentirse completamente a gusto en este paisaje inhóspito que a ella aún le resultaba extraño. ¿Piensas quedarte durante la temporada de nieve?, preguntó sin levantar la vista. Sí, creo que sí. Jake asintió con la cabeza como si fuera lo más natural del mundo. Entonces necesitarás más de lo que hay en la leñera. Esta tormenta es solo el principio. Trabajó durante otra hora mientras Sarah observaba desde la puerta, retirándose de vez en cuando al interior para calentarse junto al fuego. Cuando terminó, había suficiente leña apilada junto a la cabaña para que le durara semanas. Hay un generador en el cobertizo de atrás, dijo, echándose el hacha al hombro. Quizá quieras familiarizarte con él antes de que llegue la próxima tormenta, y habría que arreglar la chimenea antes de que haga mucho más frío. No sé cómo agradecértelo, comenzó Sarah, pero Jake ya estaba negando con la cabeza. No hace falta que me des las gracias. Solo estoy siendo un buen vecino. Hizo una pausa y la miró a los ojos, del color de las nubes de tormenta. ¿Estás huyendo de algo? La franqueza de la pregunta la tomó por sorpresa. En su vida anterior, la gente evitaba los temas personales con cuidadosa cortesía, pero había algo en la actitud de Jake, directa sin ser invasiva, que le hacía querer responder con sinceridad. Todo, dijo en voz baja. Él volvió a asentir, como si eso también tuviera perfecto sentido. Bueno, este es un buen lugar para ello. Yo también he estado huyendo. Antes de que ella pudiera preguntarle a qué se refería, él ya se había alejado, con sus botas crujiendo en la nieve con pasos cortos. En el borde del claro, se volvió. Se supone que la tormenta amainará mañana. Vendré dentro de unos días. Te enseñaré cómo funciona ese generador. Y Sarah. Ella se sobresaltó al oír su nombre, aunque no recordaba habérselo dicho. Los inviernos de Montana no perdonan a quienes no están preparados, pero son justos con quienes lo están. Después de que él desapareciera entre los árboles, Sarah se quedó en la puerta durante un largo rato, observando cómo seguía cayendo la nieve. El silencio ahora le parecía diferente, menos aislante y más tranquilo. Por primera vez desde que había llegado a la cabaña, no se sentía completamente sola en medio de la naturaleza. Pasó el resto del día explorando su hogar temporal con nuevos ojos, haciendo inventario de lo que tenía y lo que necesitaba. En el cobertizo encontró el generador que Jake había mencionado, junto con herramientas que no reconocía y suministros que hablaban de una vida sencilla pero bien pensada. Esa noche,
Mientras se sentaba junto al fuego, esbozando planes para mejorar la distribución de la cabaña, se encontró pensando en las palabras de despedida de Jake. Había pasado gran parte de su vida tratando de cumplir con las expectativas de los demás, tratando de encajar en espacios que nunca eran los adecuados para ella. La riqueza de su familia le había proporcionado comodidad, pero también limitaciones. Muros invisibles que dictaban cómo debía vivir, con quién debía casarse, qué tipo de futuro debía desear. El bebé se movió dentro de ella y ella colocó la mano sobre el movimiento. Aquí, en esta sencilla cabaña rodeada de naturaleza salvaje, esas paredes se sentían muy lejanas. Aquí estaba empezando a comprender que podía construir algo diferente, algo que fuera completamente suyo. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con una tranquila posibilidad. La mañana trajo un visitante inesperado junto con la primera nevada fuerte de la temporada. Sarah estaba dibujando planos para un sótano cuando oyó el lejano rugido de un motor que luchaba por subir por la carretera de montaña. A través de la ventana escarchada, vio una camioneta destartalada emerger de la cortina blanca de nieve que caía, con los faros atravesando la penumbra del amanecer. Instintivamente, se llevó la mano al vientre, ahora notablemente redondeado a los 5 meses. Pocas personas conocían este lugar y aún menos se atreverían a conducir en condiciones meteorológicas. Se cerró de golpe y una figura con un abrigo grueso avanzó con dificultad por la nieve cada vez más profunda hacia su cabaña. Sarah Montgomery, eres una mujer difícil de encontrar. La voz la hizo quedarse paralizada. El detective Ray Collins estaba de pie en su porche, con nieve acumulada en los hombros y el rostro curtido, serio pero no desagradable. Conocía a Ray desde la infancia. Había sido compañero de golf de su padre antes de que todo se viniera abajo. ¿Ray? Abrió más la puerta y dio un paso atrás. ¿Qué te trae por aquí? Sacudió la nieve de sus botas antes de entrar, y sus ojos recorrieron el espacio transformado con evidente sorpresa. Esto es increíble, Sarah. Cuando me enteré de que vivías en una cabaña abandonada, esperaba, gesticuló señalando el interior cálido y bellamente decorado. No este café, por favor. Se acomodó en una de las sillas que ella había construido con madera recuperada. Tu madre me ha enviado. Las manos de Sarah se detuvieron sobre la cafetera. Llevas semanas intentando encontrarte. Al final contrató a un investigador privado que te ha seguido hasta aquí. Ray aceptó la taza humeante con gratitud. Quiere verte, Sarah, para hablar. Después de lo que dijo, después de lo que ambos dijeron, la voz de Sarah transmitía el peso de meses de dolor. Creo que dijimos todo lo que había que decir. La gente dice cosas por enfado que no siente. El tono de Ray era suave pero persistente. Es tu madre. Ese bebé que llevas en tu vientre es su nieto. El bebé al que ella llamó un error. El nieto que, según ella, arruinaría el nombre de la familia. La mano de Sarah se movió protectora hacia su vientre. No, Ray. Hay cosas que no se pueden deshacer. Ray se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Está enferma, Sarah. Las palabras la golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Cáncer de ovario. Le fue diagnosticado 2 semanas después de que te fueras. No quería que te lo dijera, pero él se encogió de hombros. Yo también tengo hijas. Hay cosas más importantes que el orgullo. Sarah se hundió en su silla, sintiendo, de repente, frágiles las murallas que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón. Como de enferma. En fase inicial, el tratamiento va bien, pero ha sido una llamada de atención. Tu padre también. Ha estado preguntando por ti. Preguntando qué exactamente. Si estás bien, si necesitas algo, si el bebé está sano. Los ojos de Ray eran amables, pero firmes. Sé que te hicieron daño, Sarah. Sé que lo que dijeron fue imperdonable, pero las familias a veces se rompen antes de aprender a adaptarse. Sarah se levantó de repente y se acercó a la ventana, desde donde podía ver que la nieve caía con más fuerza y ya cubría las huellas de los neumáticos de Ray. Deberías irte antes de que la carretera se vuelva intransitable. Ven conmigo. No, solo para verla, para hablar. Le dije. No, Ray. Ella se volvió hacia él y él pudo ver las lágrimas que amenazaban a pesar de su voz firme. He construido algo aquí, algo que es mío, algo bueno. No dejaré que me lo quiten. Ray estudió su rostro durante un largo momento y luego asintió lentamente. Lo entiendo. Pero Sarah,
El orgullo es un compañero frío en las noches de invierno, y ese bebé merece conocer a su familia, incluso si esa familia ha cometido algunos errores terribles. Este bebé conocerá el amor, dijo Sara con fiereza. El amor verdadero, no el amor condicional que desaparece en el momento en que no cumples con las expectativas de alguien. Tu madre te quiere. Mi madre ama la versión de mí que existía en su imaginación. La arquitecta de éxito con el marido perfecto, el embarazo planeado y la reputación impecable. La voz de Sara se quebró ligeramente. Nunca amó a mi yo real. Ray se levantó y dejó la taza vacía sobre la mesa. Quizás, o quizás está aprendiendo la diferencia. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la dejó sobre la mesa. Su número, el de tus padres también. Cambian de opinión, se arman de valor para llamar. No tendrás que preguntarte dónde encontrarlos. Después de que Ray se marchara, su camioneta desapareció en la blanca naturaleza salvaje. Sara se sentó en su tranquila cabaña, escuchando el aullido del viento en las esquinas. Cogió la tarjeta de visita, con la familiar letra de su madre, y anotó el número de teléfono. Una cosa tan pequeña que tenía un peso tan enorme. Afuera, la tormenta se intensificaba y se dio cuenta de que Ray podría ser la última persona que vería en semanas si la nieve seguía cayendo así. El aislamiento que había aceptado de repente se sentía diferente, más pesado. Su mano se movió hacia su vientre, donde el bebé había comenzado a moverse con regularidad, pequeños aleteos que le recordaban que no estaba realmente sola, pero que casi no contaban cuando llegaban las tormentas. El sonido de la madera al partir resonaba en el aire fresco de la mañana, mientras Maya bajaba el hacha con precisión experta. 6 semanas de cortar leña a diario habían transformado sus suaves manos de arquitecta en unas manos capaces y fuertes. Se detuvo para secarse el sudor de la frente, con el aliento formando pequeñas nubes en el frío de octubre, y observó la creciente pila de leña que la ayudaría a pasar el invierno. La cabaña detrás de ella se parecía poco a la estructura derruida que había descubierto al principio. Un nuevo relleno cubría los huecos entre los troncos. El techo ya no goteaba, y el humo salía constantemente de la chimenea de piedra que había reconstruido con esmero. Lo que antes era una reliquia olvidada, se estaba convirtiendo en algo hermoso, un testimonio de lo que la determinación y la desesperación podían lograr juntas. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre, ahora notablemente redondeado bajo su camisa de franela. Con casi 5 meses de embarazo, podía sentir los movimientos del bebé con más frecuencia, suaves aleteos que le recordaban que no estaba completamente sola en este santuario salvaje. El doctor Chen, en Whitefish, le había asegurado durante su última visita que todo iba bien, aunque ella había notado sus miradas preocupadas hacia sus manos callosas y la forma en que sus botas dejaban huellas de barro en el impoluto suelo de su consulta. El rugido de un motor rompió el silencio del bosque y el pulso de Mia se aceleró. Pocas personas conocían este lugar y aún menos tenían motivos para visitarlo. Dejó el hacha y caminó hacia el claro, protegiéndose los ojos del sol matutino, mientras una familiar camioneta azul emergía entre los árboles. Ben Calloway salió de ella, con su uniforme de guardabosques impecable a pesar del accidentado trayecto. Había estado visitándola semanalmente desde aquel primer encuentro incómodo, trayéndole provisiones y noticias de la ciudad con una amabilidad espontánea que no pedía nada a cambio. Hoy, sin embargo, había algo diferente en su expresión, más seria, casi apologética. «Buenos días, Maya». Metió la mano en la caja de la camioneta y sacó una caja de comestibles. «Traje las cosas que pediste», dijo, y luego dudó y sacó un sobre de Manila. «Esto llegó a la estación de guardabosques dirigido a ti». A Maya se le hizo un nudo en el estómago al reconocer la elegante letra de su madre. Durante semanas había vivido en una burbuja en la que su antigua vida parecía la historia de otra persona. El sobre en las manos curtidas de Ben destrozó por completo esa ilusión. «Puedo llevármelo si no estás preparada», le ofreció en voz baja. Ella negó con la cabeza y aceptó el sobre, con los dedos ligeramente temblorosos. «No, tengo que afrontar lo que sea que haya dentro». El papel le parecía pesado, cargado de implicaciones que no estaba segura de querer comprender. Ben llevó la compra al interior, mientras Maya se quedaba en el claro, dando vueltas al sobre entre sus manos. A través de la puerta abierta de la cabaña, podía oírlo moverse por la pequeña cocina,
guardando las cosas con la facilidad y familiaridad de alguien que ya lo había hecho antes. El sonido doméstico era extrañamente reconfortante. Finalmente, rompió el sello. Dentro había un documento legal formal y una breve nota escrita a mano por su madre. La jerga legal era densa, pero el significado se aclaró a medida que leía. Su fondo fiduciario, su herencia, todo lo que había sido congelado cuando la desheredaron, se transfería permanentemente a su hermano David, con la condición de que ella renunciara a todos los derechos sobre la propiedad familiar. La nota de su madre era característicamente breve. Maya, la salud de tu padre está empeorando. No podemos permitirnos ninguna complicación con respecto a la herencia. Firma estos papeles y todos podremos seguir adelante. Es lo mejor. Madre, malas noticias. La voz de Ben era suave cuando se acercó. Maya levantó la vista y se dio cuenta de que las lágrimas le corrían por las mejillas. Quieren que renuncie permanentemente a cualquier derecho sobre mi herencia. Le entregó la carta, sin importarle ya mantener los cuidadosos límites que habían establecido. Ben la leyó rápidamente y apretó la mandíbula. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Admitirlo fue como saltar al vacío. Ese dinero se suponía que era mi red de seguridad para el bebé. Pensé que quizá algún día, cuando las cosas se calmaran, señaló con gesto de impotencia los documentos legales. Pero se están asegurando de que no haya vuelta atrás, Maya. La voz de Ben era firme. Mira a tu alrededor. Mira de verdad. Ella siguió su mirada hacia la cabaña. El humo aún salía de la chimenea. Las pilas de leña estaban bien ordenadas. El pequeño jardín que ella había cultivado en el suelo rocoso. La vida que había construido con sus propias manos. No necesitas su red de seguridad, continuó él. Has construido algo mejor, algo que es realmente tuyo. Como si respondiera a sus palabras, el bebé dio una fuerte patada contra sus costillas. Maya presionó la mano sobre ese lugar, sintiendo la sólida realidad de una nueva vida, de nuevas posibilidades. Tienes razón, dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Se acercó al fogón, encendió una cerilla y vio cómo el ultimátum de su madre se convertía en cenizas. Algunos puentes merecían ser quemados, sobre todo cuando ya habías construido algo mejor al otro lado. El sonido de los martillazos resonaba en el valle mientras Emma ajustaba la última pieza de madera recuperada del granero en el nuevo porche delantero de la cabaña. 6 meses la habían transformado a ella y a su santuario. La sencilla estructura lucía ahora líneas limpias y detalles cuidados que ponían de manifiesto su formación en arquitectura, al tiempo que respetaban la naturaleza salvaje que la rodeaba. Los paneles solares brillaban en el tejado orientado al sur y una pequeña turbina eólica giraba perezosamente con la brisa de la montaña. Sus manos, antes suaves por la vida en la ciudad, ahora estaban callosas y seguras mientras trabajaban. El embarazo se había vuelto más visible, y su creciente barriga le recordaba constantemente la nueva vida que estaba construyendo en todos los sentidos. Había aprendido a adaptar su trabajo a los cambios de su cuerpo, tomando más descansos y aceptando la ayuda que Marcus le ofrecía. Hablando de Marcus, su camioneta rugió por el camino recién despejado justo cuando ella daba un paso atrás para admirar su obra. Había estado viniendo con más frecuencia, siempre con alguna excusa para revisar la instalación solar o traer suministros. Hoy llevaba una gran caja de cartón que despertó su curiosidad. «Por favor, dime que no son más conservas», le gritó, limpiándose el serrín de las manos. «Empiezo a sentirme como una preparadora para el fin del mundo». Su risa fue cálida mientras se acercaba. «Mejor que eso, es de la ferretería del pueblo». Dejó la caja con cuidado. «Bob mencionó que quizá te gustaría ver lo que hay dentro». Emma frunció el ceño y se arrodilló junto a la caja. Su nombre estaba escrito en un trozo de papel pegado con cinta adhesiva en la parte superior, junto con una nota que no reconoció. Cuando la abrió, se le cortó la respiración. Dentro había docenas de fotografías de cabañas, casas diminutas y proyectos de construcción sostenible. Pero lo más sorprendente eran las cartas, notas escritas a mano por personas que nunca había conocido. «No lo entiendo», murmuró, sacando una carta con manos temblorosas. Marcus se sentó a su lado en los escalones del porche. «Las noticias vuelan en los pueblos pequeños. La gente ha estado hablando de lo que has hecho aquí, de cómo has transformado este lugar». Algunas personas empezaron a preguntarle a Bob si podían pedirte consejo para sus propios proyectos. Emma leyó la primera carta en voz alta, con un susurro apenas audible. «Querida señorita McKenna,
Mi marido y yo hemos heredado unos terrenos a las afueras de la ciudad y nos encantaría construir algo sostenible, como lo que hemos oído que usted ha creado. ¿Estaría dispuesta a echar un vistazo a nuestros planos? Otra carta le llamó la atención. Esta era de una joven pareja que quería convertir un antiguo granero en una casa. Luego otra de alguien interesado en vivir fuera de la red. Mientras las leía, una calidez se extendió por su pecho que no tenía nada que ver con el sol de la tarde. Hay al menos 20 cartas aquí, dijo con asombro en su voz. Marcus asintió, estudiando su rostro con la mirada. Bob dijo que llegan más cada pocos días. La gente te llama la señora de la cabaña en la ciudad. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Están impresionados por lo que has logrado por tu cuenta. La frase la sorprendió. ¿Por mi cuenta? Hace 7 meses, esas palabras la habrían aterrorizado. Ahora las sentía como una medalla de honor. Lo había hecho sola. Se había demostrado a sí misma que era capaz de más de lo que jamás había imaginado. Nunca pensé en ayudar a otros con sus proyectos, admitió, colocando cuidadosamente las cartas de nuevo en la caja. En Portland, diseñaba casas para gente que quería presumir de su riqueza. Esto es diferente porque es diferente, dijo Marcus. Estas personas no buscan símbolos de estatus. Quieren casas que tengan sentido, que funcionen con la tierra en lugar de luchar contra ella. Emma se levantó lentamente, llevándose instintivamente la mano al vientre mientras contemplaba el valle que se extendía bajo ellos. Los álamos estaban comenzando su transformación otoñal, pintando rayas doradas en las laderas de las montañas. Pronto, el invierno pondría a prueba todas las mejoras que había hecho en la cabaña, todos los sistemas que había instalado. Me he centrado tanto en sobrevivir aquí arriba, en demostrar que podía hacerlo funcionar, dijo pensativa. No había considerado que tal vez este conocimiento también pudiera ayudar a otras personas. Marcus se levantó a su lado. Tienes un don, Emma. La forma en que ves el potencial en las cosas rotas, la forma en que haces que lo práctico sea bello, eso es algo poco común. Sus palabras despertaron algo en su pecho, una oleada de posibilidades que se sentía tan significativa como los movimientos del bebé. Por primera vez desde que llegó a Montana, pensaba más allá de su propia supervivencia. ¿Qué te parecería ayudarme a montar algún tipo de negocio de consultoría? Le preguntó, volviéndose hacia él. Nada sofisticado, solo ayudar a la gente que quiere construir de forma responsable. La sonrisa que se extendió por el rostro de Marcus fue respuesta suficiente, pero él lo expresó con palabras de todos modos. Creo que ya es hora de que el mundo vea de lo que Emma McKenna es realmente capaz. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, Emma sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no solo estaba reconstruyendo su vida, estaba construyendo algo completamente nuevo. La tormenta llegó 3 días antes de la fecha prevista para el parto de Mia, trayendo consigo una ventisca capaz de sepultar por completo la cabaña. Ella observaba a través de las ventanas reforzadas cómo la nieve se acumulaba contra el cristal en furiosos montículos. El viento aullaba como algo vivo y hambriento. Los cables eléctricos que había tendido desde los paneles solares hasta la cabaña principal parpadearon una vez, 2 veces, y luego se mantuvieron estables. Un pequeño milagro que ella atribuyó al cuidadoso trabajo de impermeabilización de Ethan. Ethan caminaba por la sala de estar como un lobo enjaulado, revisando su teléfono cada pocos minutos, a pesar de saber que las torres de telefonía móvil no funcionaban. Había llegado 2 días antes con provisiones suficientes para un mes, con su camioneta cargada de equipo médico que Mia esperaba que no fuera necesario. La doctora Sarah Chen, la partera del pueblo, había prometido hacer el viaje cuando comenzara el parto, pero ahora ni siquiera su 4x4 podía circular por las carreteras, que se habían convertido en ríos de nieve. Quizá deberíamos intentar llevarte al pueblo, dijo Ethan por 10ª vez esa mañana, mirando su camioneta, que ahora no era más que un montículo cubierto de nieve en lo que antes era el camino de entrada. Maya se movió en el sofá, con una mano apoyada en el vientre, donde el bebé había estado inusualmente tranquilo toda la mañana. ¿En qué? Tu camioneta está enterrada, y aunque pudiéramos desenterrarla, la carretera es imposible. Ahora estamos comprometidos. La aceptación en su voz pareció calmarlo, o tal vez fue la forma en que sonrió cuando lo dijo. No era la sonrisa tensa y temerosa de alguien atrapado, sino algo más cálido. Había pasado meses preparándose para esta posibilidad, leyendo todo lo que podía sobre partos de emergencia,
organizando suministros en contenedores cuidadosamente etiquetados. La mujer, que en otro tiempo se había asustado por el retraso de un contratista, había aprendido a encontrar la paz en la preparación. A media tarde sintió un dolor agudo, diferente de las contracciones de práctica que había estado teniendo durante semanas. Este comenzó en la parte baja y creció como una ola, robándole el aliento y haciéndola agarrarse al brazo de la silla. Ethan se dio cuenta inmediatamente y dejó caer la leña que estaba apilando. ¿Era eso? Maya respiró profundamente, contando los segundos tal y como le había enseñado el doctor Chen. Veremos si hay otra. 20 minutos más tarde, hubo otra. 15 minutos después, Maya se encontró moviéndose inquieta por la cabaña, buscando posiciones que le resultaran cómodas. Se detuvo ante la pared acristalada que ella misma había diseñado y contempló la tormenta que había transformado su montaña en un paisaje extraterrestre. A pesar del dolor, sentía una profunda satisfacción por lo sólida que parecía la cabaña a su alrededor, por cómo la estructura reforzada se mantenía firme contra el viento que habría derribado el edificio original. «Tengo que decirte algo», dijo durante una pausa entre contracciones. Ethan levantó la vista de donde estaba organizando los suministros médicos con precisión militar. «No tengo miedo», parpadeó. «No lo estás. Pensé que lo estaría. Me aterrorizaba que esto sucediera, estar aislada, estar sola. Pero no estoy sola, ¿verdad?» Ella señaló con un gesto la cabaña y de alguna manera él entendió que no se refería solo a su presencia. Se refería al espacio en sí, al hogar que había construido con sus propias manos y su visión, a la montaña que la había acogido cuando su familia la expulsó. Al caer la tarde, y a medida que las contracciones se hacían más fuertes, Maya dio a la luz de la chimenea y de las linternas a pilas que Ethan había colocado estratégicamente por la habitación. Se sintió atraída por el cuarto de baño que había diseñado pensando en este momento, con una amplia ducha con barras de apoyo, suelo radiante y una claraboya que habría mostrado las estrellas en cualquier otra noche. Ethan demostró ser invaluable, siguiendo su ejemplo sin intentar tomar el control, trayéndole toallas calientes y hablando con la voz baja y firme con la que la había acompañado a través de ataques de pánico y momentos decisivos apoyarse en algo. Él se convertía en una pared. Cuando ella necesitaba espacio para moverse, él desaparecía en el fondo como el humo. «El bebé está llegando», dijo Maya poco después de medianoche, con voz firme a pesar de todo lo que estaba pasando su cuerpo. Se habían trasladado al dormitorio, donde había sábanas y toallas limpias dispuestas con precisión quirúrgica. La tormenta seguía arreciando fuera, pero ahora parecía lejana, como algo que ocurría en otro mundo. Las manos de Ethan estaban firmes mientras la ayudaba, siguiendo los pasos que habían practicado del manual de partos de emergencia del Dr. Chen. Cuando la cabeza del bebé asomó, Mia miró hacia la viga del techo donde había tallado sus iniciales el día que decidió quedarse en la montaña para siempre. «Ya casi está», susurró Ethan, y Mia empujó con todas sus fuerzas, pensando en los cimientos y los planos de estructuras que pudieran resistir cualquier tormenta. El bebé llegó al mundo con tal rapidez que Mia se quedó sin aliento y se echó a reír al mismo tiempo. «Es una niña», anunció Ethan innecesariamente, ya que Maya podía ver perfectamente a su hija, pequeña, roja y furiosa, anunciando su llegada a la montaña azotada por la tormenta con unos pulmones que prometían fuerza. Afuera, el viento comenzó a amainar, como si la propia montaña se estuviera calmando para dar una tranquila bienvenida. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas artesanales de la cabaña mientras Selena colocaba cuidadosamente sus planos arquitectónicos sobre la mesa de la cocina. Habían pasado 6 meses desde que había llegado por primera vez a este lugar, destrozada y desesperada, y ahora la transformación parecía casi milagrosa. El rudimentario refugio se había convertido en algo que respiraba calidez y propósito. Cada viga y cada tabla eran testimonio de su determinación por reconstruir no solo una estructura, sino también a sí misma. Su embarazo había progresado maravillosamente en el aire de la montaña. A los 7 meses, se movía con una gracia cautelosa, con las manos descansando instintivamente sobre su vientre redondeado, mientras estudiaba los bocetos en los que había estado trabajando durante las largas tardes de invierno. Lo que había comenzado como garabatos terapéuticos se había convertido en algo mucho más ambicioso. Planes para ampliar la cabaña y convertirla en una auténtica granja.
El sonido de unos pasos que se acercaban por el porche de madera la hizo levantar la vista. A través de la ventana, pudo ver a Marcus subiendo los escalones, con los brazos cargados de provisiones traídas del pueblo. En los últimos meses, sus visitas se habían convertido en una rutina muy apreciada, aunque Elena se cuidaba de no examinar demasiado de cerca lo que podía significar su presencia constante. «Buenos días», saludó él, sacudiéndose la nieve de las botas antes de entrar. «Te traigo los libros que pediste, y Sara te envía un poco de su famosa mantequilla de manzana». Elena sonrió, agradecida por la amabilidad que parecía fluir con tanta naturalidad de la pequeña comunidad montañesa. Cuando Marcus la presentó por primera vez en el pueblo como una amiga que había comprado la casa del viejo Henderson, nadie le hizo preguntas incómodas. Simplemente la acogieron con la generosidad práctica de gente que entendía que a veces las personas necesitan un nuevo comienzo. «¿Alguna noticia de la oficina del condado sobre los permisos de construcción?», preguntó ella, enrollando uno de los planos para hacer sitio a los comestibles que él estaba desempaquetando. Marcus asintió y sacó un sobre de aspecto oficial del bolsillo de su chaqueta. «Llegó ayer. Parece que todo está aprobado para tu ampliación». El corazón de Elena se aceleró mientras abría el sobre. Los permisos representaban algo más que una simple autorización legal para ampliar. Eran la confirmación de que podía construir algo duradero allí, algo digno del niño que pronto llamaría a ese lugar su hogar. «Esto está pasando de verdad», susurró, examinando los documentos con la mirada de alguien que en su día había lidiado con normativas de construcción mucho más complejas en la ciudad. «¿Te estás arrepintiendo?», preguntó Marcus, sentándose en la silla frente a ella. Sus ojos oscuros reflejaban esa mezcla familiar de preocupación y algo más profundo que aceleraba el pulso de Elena. «No», respondió ella con firmeza. «Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Este lugar, esta vida, es exactamente lo que necesitamos». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de posibilidades tácitas. Elena se había acostumbrado a pensar en sí misma y en el bebé como una unidad, pero últimamente había empezado a preguntarse si ese círculo podría ampliarse para incluir a alguien más. Como si sintiera sus pensamientos, Marcus se inclinó sobre la mesa y le cubrió la mano con la suya. «Elena, hay algo que tengo que decirte». Se le cortó la respiración. A lo largo de los meses, su amistad se había profundizado hasta convertirse en algo que resultaba a la vez cómodo y electrizante. Marcus nunca la había presionado, nunca le había hecho sentir que su ayuda viniera acompañada de expectativas, pero la conexión entre ellos se había vuelto innegable. «Sé que quizá no sea el momento adecuado», continuó, trazando suaves círculos con el pulgar sobre los nudillos de ella. «Y sé que tienes todas las razones para ser cautelosa a la hora de confiar en alguien ahora mismo, pero no puedo seguir fingiendo que lo que siento por ti es solo amistad». El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas. Una parte de ella había estado esperando este momento, mientras que otra parte lo temía. La última vez que había confiado su corazón a alguien, había terminado embarazada y abandonada. Pero Marcus no era James. Cada acción de los últimos meses lo había demostrado. «Marcus, no tienes que decir nada ahora mismo», la interrumpió él con delicadeza. «Solo quería que supieras que pase lo que pase, decidas lo que decidas, estoy aquí para los dos». El bebé eligió ese momento para dar una patada especialmente entusiasta, y Elena jadeó, llevándose la mano al costado. Marcus se puso de pie al instante, con la preocupación reflejada en su rostro. «No pasa nada», rió Elena cogiendo su mano y presionándola contra el lugar donde se movía su hijo. «Alguien acaba de dar a conocer su presencia». La maravilla que se extendió por el rostro de Marcus al sentir los movimientos del bebé casi hizo llorar a Elena. En ese momento, pudo imaginar un futuro diferente al que había estado imaginando. No solo ella y el bebé contra el mundo, sino algo más rico, más pleno. «Necesito tiempo para pensar», dijo en voz baja, sin apartar su mano. «Tómate todo el tiempo que necesites», respondió él, con la voz ronca por la emoción. «Yo estaré aquí». Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo la montaña de un blanco inmaculado. Pero dentro de la cabaña que había construido con sus propias manos, Elena sintió los primeros indicios de una calidez que no tenía nada que ver con el fuego que crepitaba en la chimenea, y todo que ver con la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, estuviera lista para volver a confiar.
La tormenta llegó 3 días antes de Navidad, trayendo consigo vientos que aullaban por el valle como animales heridos y nieve que caía tan espesa que Maya no podía ver el granero desde la ventana de su cocina. Había soportado tormentas antes en sus meses en la cabaña, pero nada como esto. La radio emitía advertencias sobre condiciones de ventisca y temperaturas que bajaban a niveles peligrosos antes de cortar por completo. Elena presionó su rostro contra el vidrio escarchado, su aliento empañando el dolor. Con 7 meses, estaba fascinada por el caos blanco que se arremolinaba fuera, balbuceando y señalando con sus dedos regordetes. Maya acercó a su hija a ella, sintiendo el familiar peso de la responsabilidad posarse sobre sus hombros como un pesado manto. Esa mañana se había ido la luz y el generador de reserva estaba fallando. Maya había racionado el combustible con cuidado, pero sabía que no duraría más de un día. La chimenea tendría que bastarles, y pronto tendría que aventurarse a salir al cobertizo de leña, a pesar del viento que amenazaba con derribarla. Estaba envolviendo a Elena en mantas adicionales cuando lo oyó, el lejano rugido de un motor luchando contra la tormenta. El corazón de Mia dio un salto. Solo una persona sería tan tonta como para intentar recorrer las carreteras de montaña en esas condiciones. 20 minutos más tarde, alguien llamó a la puerta, apenas audible por el viento. Maya la abrió de un tirón y se encontró a Jake cubierto de nieve de pies a cabeza, con cristales de hielo pegados a la barba y su camioneta apenas visible tras la pared blanca. «Eres un completo idiota», le dijo, empujándolo dentro antes de que pudiera hablar. «Podrías haber muerto». Jake sacudió las botas y se quitó el abrigo, derritiendo la nieve en charcos en el suelo. «No podía dejaros solos aquí arriba. El servicio meteorológico dice que es una tormenta centenaria». Elena chilló de alegría al ver a Jake y extendió los brazos hacia él. A pesar de su preocupación, Mia sintió que se le calentaba el pecho cuando él cogió a su hija en brazos, que inmediatamente empezó a tirarle del pelo mojado por el hielo. «¿Cómo está la ciudad?», preguntó Mia, ayudándole a quitarse las capas de nieve. «Bastante mal. Las carreteras principales están cerradas. El mío es probablemente el último vehículo que ha conseguido subir la montaña». Sus ojos se encontraron con los de ella a la luz del fuego. «He traído provisiones, comida, combustible extra, un botiquín. Pensé que podrían necesitarlos». Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No por miedo, sino por la abrumadora gratitud que parecía sorprenderla cada vez que Jake, sin grandes gestos, solo con la tranquila certeza de que ella y Elena eran lo suficientemente importantes como para arriesgar su seguridad. Pasaron la siguiente hora asegurando la cabaña, trasladando leña al interior y comprobando las ventanas en busca de puntos débiles por donde pudiera entrar el viento. La presencia de Jake lo transformó todo. Lo que antes parecía un asedio amenazador, ahora resultaba casi acogedor, como si estuvieran defendiendo juntos un fuerte. Al caer la tarde y mientras la tormenta seguía arreciando, se acomodaron junto al fuego. El Elena dormitaba entre ellos sobre un montón de mantas, y Maya se encontró estudiando el perfil de Jake a la luz titilante. Últimamente había algo diferente en él, una nueva intensidad en la forma en que la miraba, como si estuviera siempre a punto de decir algo importante, pero no encontrara las palabras. «Jake», dijo en voz baja sin querer despertar a Elena, «¿por qué has venido aquí realmente?». Él permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que quizá no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era áspera, porque no podía soportar la idea de que estuvieras asustada y sola. «Porque yo…». Se detuvo, moviendo la mandíbula como si estuviera masticando palabras demasiado grandes para tragarlas. El pulso de Meyer se aceleró. En los meses transcurridos desde el nacimiento de Elsena, algo se había ido gestando entre ellos, delicado como la seda de araña, pero lo suficientemente fuerte como para cambiar el aire cuando estaban juntos. Ella lo había sentido en la forma en que su mano se demoraba cuando la ayudaba a bajar de su camioneta, en cómo sus ojos seguían sus movimientos cuando él pensaba que ella no lo miraba, en la cuidadosa distancia que él mantenía, como si temiera traspasar límites invisibles. «¿Por qué qué?», susurró ella. Antes de que él pudiera responder, un tremendo estruendo rasgó el aire exterior, seguido de un estruendo que sacudió las paredes de la cabaña. Ambos dieron un respingo. Elena se movió, pero no se despertó. Jake se puso en pie al instante, asomándose a la vorágine. «Un árbol caído», dijo con severidad. «Por el ruido, uno grande».
Probablemente haya cortado las líneas telefónicas. Maya se unió a él en la ventana, lo suficientemente cerca como para oler el frío persistente en su piel, el familiar aroma a serrín y cedro que parecía adherirse a él constantemente. Ahora estaban realmente aislados, solo ellos tres contra la tormenta. ¿Cuánto tiempo crees que durará?, preguntó ella. La mano de Jake encontró su hombro, cálida y tranquilizadora. Podrían ser días, pero estaremos bien. Te lo prometo. Al mirarlo, Mia lo creyó por completo. No solo que sobrevivirían a la tormenta, sino que algo fundamental estaba cambiando entre ellos, tan inexorable y poderoso como el propio clima. El viento otoñal traía el aroma de la nieve mientras Maya se paraba al borde del prado, observando a Elena dar sus primeros pasos vacilantes por la hierba. A los 8 meses, su hija se movía con el tambaleo decidido de alguien que descubre el mundo paso a paso. El corazón de Mia se llenó de un orgullo feroz que a veces todavía la pillaba desprevenida. «Van a empezar a andar antes de que llegue el invierno», dijo Jake, sentándose a su lado en los escalones del porche. Su presencia se había vuelto tan natural como respirar en los últimos meses, aunque ninguno de los dos había puesto palabras a lo que estaba creciendo entre ellos. «Menos mal que ahora la cabaña es a prueba de bebés», respondió Maya, pensando en las esquinas redondeadas que él la había ayudado a lijar, los pestillos de los armarios que habían instalado juntos. El espacio que antes había sido su refugio solitario se había convertido en algo que nunca había imaginado. Un hogar lleno de risas y del cómodo ritmo de un propósito compartido. La transformación no había sido solo física. Maya apenas reconocía a la mujer que había huido a Montana con nada más que dolor y determinación. Esa versión de sí misma le parecía ahora una extraña, alguien que había confundido el aislamiento con la independencia, que había creído que la fuerza significaba soportarlo todo sola. Elena se cayó de espaldas con una risita, pero inmediatamente se levantó para volver a intentarlo. Maya sonrió al ver reflejada en miniatura su propia terquedad. «Hablando del invierno», dijo Jake, con un tono cuidadosamente casual, «he estado pensando en las compras de suministros. La carretera va a estar intransitable durante semanas cuando empiece a nevar de verdad». Maya asintió, aunque algo en su voz la hizo mirarlo más de cerca. «Tenemos todo lo que necesitamos. Más que suficiente comida almacenada, mucha leña. Los paneles solares funcionan perfectamente. Podríamos quedarnos aislados por la nieve durante meses». Sabía que ella había estado contando con eso. En realidad, la idea de estar encerrada aquí con Elena, viendo su primer invierno a través de los ojos curiosos de su hija, le parecía más un regalo que una dificultad. Jake se quedó callado durante un largo rato, observando el decidido avance de Elena por el prado. «Maya», dijo finalmente, «¿qué pasará después del invierno?». La pregunta quedó suspendida entre ellos como la niebla matinal. Maya sintió algo cambiar en su pecho, el reconocimiento de la encrucijada a la que se habían acercado sin darse cuenta. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir», se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella había aprendido a interpretar como que estaba luchando con algo importante. «Este lugar, lo que has construido aquí, es increíble. Ya no es solo la cabaña, ¿verdad? No se trata solo de demostrar que puedes sobrevivir por tu cuenta». A Ma se le cortó la respiración. Tenía razón, por supuesto. En algún momento del camino, su refugio se había convertido en algo completamente diferente. Una base, un comienzo en lugar de un final. «Me han ofrecido un puesto fijo», continuó Jake, «para dirigir la estación de guardabosques durante todo el año, en lugar de solo en temporada. Eso significaría quedarme de verdad». Elena eligió ese momento para dar 3 pasos perfectos seguidos antes de desplomarse, agotada pero encantada. Maya aplaudió, pero su mente daba vueltas con las implicaciones de las palabras de Jake. «Eso es maravilloso», dijo, y lo decía en serio. «Te encanta este trabajo». «Sí, pero no es por eso por lo que lo estoy considerando». Sus miradas se cruzaron y Maya vio reflejada en ellas su propia incertidumbre, los cuidadosos límites que habían mantenido, el acuerdo tácito de que esto era temporal, de que solo se estaban ayudando mutuamente a superar transiciones difíciles. De repente parecían tan frágiles como las hojas de otoño. «Jake, lo sé», dijo rápidamente. «Sé que viniste aquí para resolver tus cosas por tu cuenta, y lo has conseguido. Mira lo que has conseguido». Señaló la cabaña con sus paneles solares brillando bajo el sol de la tarde.
El taller donde Mia había estado fabricando muebles para vender en la ciudad, el huerto que les había alimentado durante todo el verano. No necesitas a nadie. No, dijo Mia en voz baja. No lo necesito. Admitirlo fue como dar un paso al vacío, pero quizá esa ya no era la pregunta adecuada. Elena había visto una mariposa y gateaba tras ella con determinación mientras su alegre balbuceo se llevaba el viento. Maya observaba a su hija, esa pequeña valiente que le había enseñado que el amor podía ser una fuente de fortaleza en lugar de vulnerabilidad. Quizás la pregunta es, ¿qué es lo que quiero? Continuó Maya, con voz cada vez más segura. No qué necesito demostrar o de qué estoy huyendo, sino hacia qué estoy corriendo. La sonrisa de Jake comenzó lentamente y se extendió como un amanecer. ¿Y qué es eso? Mia miró la vida que habían construido juntos sin planearlo. Las mañanas tranquilas tomando café, los proyectos compartidos, la forma en que Jake leía a Elena mientras Mia trabajaba en sus diseños, las 1000 pequeñas bondades que se habían entretejido en algo precioso e inesperado. Esto, dijo simplemente, quiero esto. La palabra quedó suspendida entre ellos, llena de posibilidades. Maya sintió que sus últimos temores se abrían como vainas, liberando algo nuevo en el viento de Montana. El grito triunfal de Elena volvió a atraer su atención hacia el prado, donde había conseguido atrapar a su mariposa, o más bien donde ésta había aterrizado con confianza en su palma extendida. La tormenta que había amenazado durante toda la semana finalmente llegó con fuerza, sacudiendo las ventanas de la cabaña y haciendo que la nieve se arremolinara por el valle en densas y cegadoras capas. Maya se paró junto a la ventana de la cocina, observando cómo la cortina blanca descendía sobre el paisaje que había llegado a conocer tan íntimamente. El termómetro desgastado del exterior marcaba 15 grados bajo cero y la sensación térmica hacía que se sintiera aún más frío. Mamá, mira. Emma apretó sus pequeñas manos contra el cristal y su aliento empañó el dolor. A sus 18 meses, le fascinaba infinitamente el drama del clima de Montana. Sus rizos oscuros, tan parecidos a los de Maya, rebotaban mientras señalaba emocionada la nieve que se arremolinaba. Maya rodeó a su hija con los brazos y la atrajo hacia sí. La cabaña se sentía sólida a su alrededor, una fortaleza contra la tormenta. Cada tabla que había seleccionado y colocado cuidadosamente, cada junta que había sellado, cada mejora que había hecho durante los últimos 2 años ahora cumplía su propósito. El fuego crepitaba constantemente en la chimenea. Las vigas de madera maciza del techo resistían con firmeza el embate del viento, y la bodega estaba llena de alimentos en conserva suficientes para varias semanas si fuera necesario. Un golpe seco en la puerta las hizo girar a ambas. Maya frunció el ceño. Nadie viajaría con un tiempo así, a menos que fuera una emergencia. Abrió la puerta y se encontró a Ben en el porche, cubierto de nieve y temblando. Llevando a volver del pueblo, gritó por encima del viento. ¿Te importa si nos refugiamos? Por supuesto. Maya se hizo a un lado y le ayudó a meter el caballo en el pequeño establo que había construido junto a la cabaña. El animal relinchó agradecido cuando cerraron la puerta para protegerse de los elementos. Dentro, Ben sacudió las botas y se quitó la nieve del abrigo, mientras Emma se acercaba a él con los brazos extendidos. A lo largo de los meses, se había convertido en una parte importante de sus vidas, ayudando con las reparaciones, trayendo suministros y compartiendo tranquilas veladas junto al fuego. Maya había intentado convencerse de que solo era amistad, pero la forma en que se le alegraba el corazón cada vez que lo veía hacía que esa mentira fuera más difícil de mantener. ¿Café?, preguntó ella, dirigiéndose ya hacia la estufa. Por favor. Ben cogió a Emma, que inmediatamente comenzó a parlotearle con una mezcla de palabras reales y lenguaje inventado. Él asintió con seriedad a sus comentarios, como si ella estuviera compartiendo la información más importante del mundo. Maya los observaba juntos, mientras preparaba el café, con el pecho oprimido por emociones que no estaba preparada para nombrar. Esta no era la vida que había planeado, ni la impoluta existencia suburbana que sus padres habían trazado para ella. Tampoco era el éxito empresarial que una vez pensó que quería. Esto era algo completamente diferente, algo que había construido con sus propias manos, a partir de nada más que determinación y esperanza. La radio dice que la tormenta podría durar 3 días, dijo Ben, sentando a Emma en la alfombra, con sus bloques de madera, mientras Mia le entregaba una taza humeante. Nos las arreglaremos.
Mia se sentó a su lado en el pequeño sofá que había encontrado en un mercadillo y restaurado con esmero. Siempre lo hacemos, dijo él, estudiando su rostro a la luz del fuego. Ya no eres la misma persona que llegó aquí hace 2 años. Maya lo pensó. La mujer que había llegado a esta cabaña estaba destrozada, desesperada, huyendo de una vida que se había desmoronado a su alrededor. Había sido blanda en los aspectos equivocados, no estaba preparada para las duras realidades de la vida en la naturaleza, y solo la sostenían su obstinado orgullo y su negativa a volver con sus padres, que la habían repudiado. Tú tampoco, dijo en voz baja. Era cierto. El Ben que había conocido al principio era reservado, cargaba con las heridas de un matrimonio que había terminado mal y con una confianza que se había hecho añicos. En algún momento, entre enseñarle a cortar leña y arreglarle el techo, entre comidas compartidas y conversaciones tranquilas, ambos habían encontrado algo que no estaban buscando. Afuera, el viento aullaba con renovada furia, pero dentro de la cabaña se sentía como en su propio mundo. Emma se había quedado dormida en la alfombra, acurrucada contra una pila de cojines. El fuego pintaba sombras danzantes en las paredes, iluminando los detalles tallados a mano que Maya había añadido con el tiempo, las estanterías que Ben había construido, las fotografías que documentaban el crecimiento y las aventuras de su pequeña familia. Maya, dijo Ben, con voz suave pero seria. Dejó el café y se volvió hacia ella. Tengo que decirte algo. Su corazón dio un vuelco. Por experiencia, sabía que las conversaciones que empezaban así rara vez acababan bien. Pero cuando lo miró a los ojos, no vio la cautelosa distancia que había aprendido a esperar de la gente. Vio calidez, certeza y algo que se parecía mucho al amor. Sé que llevamos meses dando vueltas al tema, continuó él. Sé que tienes buenas razones para ser cautelosa, para protegerte a ti misma y a Emma, pero ya no puedo fingir que esto es solo amistad. El viento exterior pareció detenerse, esperando su respuesta. Maya miró a su alrededor, a la cabaña, su santuario, su logro, su prueba de que podía construir algo hermoso a partir de las ruinas de su antigua vida. Las contracciones comenzaron justo cuando empezaron a caer los primeros copos de nieve, cada uno visible en el resplandor ámbar de las ventanas de la cabaña. Maya se agarró a la encimera de la cocina, respirando a través de la ola de dolor que le recorría el vientre como un trueno sobre las montañas. 6 semanas antes de lo previsto, no era lo ideal, pero el bebé tenía otros planes. Marcus llamó con voz firme, a pesar del pánico que le agitaba el pecho. Él salió del taller, donde había estado instalando la última estantería a medida, con serrín aún pegado a su camisa de franela. Una mirada a su rostro le lo dijo todo. Cruzó la habitación en 3 zancadas y sus manos encontraron inmediatamente los hombros de ella. ¿Cuánto tiempo entre contracciones? 8 minutos, quizá menos. Otra contracción la sacudió y ella se apoyó en su fuerza, agradecida por su sólida calidez. La nieve arreciaba. Ambos sabían lo que eso significaba. La carretera que bajaba de la montaña se volvía traicionera rápidamente con un tiempo así, y el hospital estaba a 45 minutos en buenas condiciones. Marcus sacó su teléfono, pero Mia se dio cuenta por su expresión de que la cobertura era irregular. Voy a preparar la camioneta, dijo. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, podían oír cómo el viento arreciaba fuera, sacudiendo las ventanas que ella había restaurado con tanto cuidado. Maya se acercó a la ventana y observó cómo la nieve caía con cada vez más intensidad. Los árboles ya estaban desapareciendo tras una cortina blanca de precipitaciones. Marcus, no creo que podamos ir a ningún sitio esta noche. La realidad se instaló entre ellos, como la nieve que se posaba en el suelo fuera. Estaban solos, a 65 kilómetros del vecino más cercano, con un bebé que había decidido que esa noche era la noche para hacer su entrada en el mundo. De acuerdo, dijo Marcus, y su calma la sorprendió. De acuerdo, podemos hacerlo. La gente ha tenido bebés sin hospitales durante miles de años. Maya casi se rió a pesar de otra contracción que se avecinaba. ¿Esa es tu charla motivadora? Estoy en ello. Él ya se estaba moviendo, con sus manos suaves mientras la guiaba hacia el dormitorio. ¿Qué necesitas que haga? Como si hubiera sido convocado por su crisis, el teléfono de Maya logró captar una señal débil. Ella lo buscó a tientas y llamó a la línea de emergencia del Dr. Peterson. La conexión era entrecortada, con cortes, pero logró explicar su situación. Tormenta de nieve, bebés en camino,
No podemos llegar al hospital. La voz del Dr. Peterson se oía a fragmentos. Parto normal, toallas limpias, hervir agua, llamar si hay complicaciones. La línea se cortó. Maya miró a Marcus, que se había puesto un poco pálido, pero ya se estaba arremangando. Toallas limpias y agua hervida. Puedo encargarme de eso. Las siguientes horas se difuminaron en oleadas de intensidad y extraños momentos de calma entre contracciones. Marcus demostró ser exactamente el compañero que ella necesitaba, anticipándose a sus necesidades antes de que ella las expresara. Su presencia era un ancla firme, mientras su cuerpo hacía lo que estaba destinado a hacer. Le cogió la mano cuando ella necesitaba el apoyo, le dio espacio cuando necesitaba moverse y nunca dejó que se notara su propio nerviosismo. La cabaña parecía abrazarlos. Las paredes que Mia había restaurado con tanto cuidado los mantenían a salvo, mientras la tormenta rugía afuera. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes que se sentían protectoras en lugar de siniestras. Este lugar que había sido su refugio ahora se estaba convirtiendo en el lugar de nacimiento de su hijo. Y algo en eso se sentía exactamente correcto. «Puedo ver la cabeza», dijo Marcus, con la voz llena de asombro y terror a partes iguales. «Maya, lo estás logrando. De verdad lo estás consiguiendo». Él la empujó con la siguiente contracción. Todos los músculos de su cuerpo se concentraron en ese único objetivo. El dolor era increíble, pero también lo era la fuerza que sentía recorrer su cuerpo. Era algo primitivo, fundamental, la magia más básica del mundo, que estaba ocurriendo allí mismo, en su santuario transformado. Y entonces, con una rapidez que la dejó sin aliento, el bebé se deslizó en las manos expectantes de Marcus. El silencio que siguió duró solo un latido antes de que un llanto fuerte e indignado llenara la cabaña. «Es una niña», susurró Marcus, con la voz cargada de emoción. Levantó a la diminuta y perfecta criatura, y Mia vio lágrimas corriendo por sus mejillas. «Es preciosa, Maya. Es absolutamente perfecta». Maya extendió los brazos hacia su hija, esa personita que había elegido hacer su entrada en el mundo durante una tormenta de nieve en Montana, en una cabaña que su madre había reconstruido desde cero. Cuando la bebé se acomodó contra su pecho, Maya sintió que algo cambiaba dentro de ella, como si una última pieza de sí misma encajara en su lugar. Aquí era donde había encontrado su hogar. El llanto de la bebé se suavizó hasta convertirse en murmullos de satisfacción, y Maya sintió que Marcus se acomodaba junto a ellas en la cama, rodeándolas con su brazo. El mañana traería nuevos retos, nuevas preguntas, nuevas aventuras, pero esa noche, en ese momento, se sentían completos. La primera contracción le sobrevino a Clara mientras dibujaba los planos de la nueva cabaña de invitados en la mesa de la cocina. El lápiz cayó al suelo con estrépito, mientras ella se agarraba al borde de la superficie de madera. Se le cortó la respiración. Afuera, la nieve caía en copos gruesos y perezosos, cubriendo el mundo de un blanco inmaculado. «Es demasiado pronto», se susurró a sí misma, presionando una mano sobre su vientre redondeado. El bebé no nacería hasta dentro de 3 semanas. El dolor remitió, dejándola con la duda de si había sido real. Recogió el lápiz e intentó concentrarse en los dibujos, pero 20 minutos más tarde sintió otra oleada. Temblaban mientras buscaba su teléfono y comprobaba las barras de señal. Una barra parpadeante, apenas suficiente para una llamada si tenía suerte. Primero llamó a Marcus. La llamada fue directamente al buzón de voz. Probablemente estaba en lo profundo del bosque, ayudando a un equipo de investigación a documentar los patrones de la fauna silvestre en invierno. El hospital más cercano estaba a 65 kilómetros, en Whitefish, y con la tormenta intensificándose, las sinuosas carreteras de montaña serían traicioneras. Otra contracción la invadió, durando casi un minuto. Clara caminaba de un lado a otro por la sala principal de la cabaña, respirando para soportar el dolor, tal y como había aprendido en las clases de preparación al parto a las que había asistido cada semana en la ciudad. Entre contracciones, reunió suministros, toallas limpias, agua embotellada y el botiquín de emergencia que Marcus había insistido en que tuvieran siempre a mano. A continuación, intentó llamar al Dr. Morrison y consiguió conectar el tiempo suficiente para describirle lo que estaba pasando antes de que se cortara la llamada. En esos preciosos segundos, le oyó decir, «No se asuste», y algo sobre cronometrar las contracciones.
Pero entonces la línea se cortó. El viento aullaba alrededor de la cabaña, haciendo vibrar las ventanas que Clara había restaurado con cuidado. Se encontró consolándose con las sólidas paredes que había reconstruido, el robusto techo que la había protegido durante 2 temporadas de tormentas. Este lugar se había convertido en su santuario y tal vez sería donde su hijo vendría al mundo. Cuando Marcus finalmente irrumpió por la puerta principal 3 horas más tarde, sacudiéndose la nieve del abrigo, encontró a Clara en el suelo del salón, rodeada de almohadas y mantas que había dispuesto cerca de la chimenea. «El bebé está llegando», dijo ella simplemente, y luego apretó los dientes cuando comenzó otra contracción. Su rostro palideció bajo su bronceado invernal. «Pero lo habíamos planeado. Los planes cambian». Clara esbozó una débil sonrisa. «No puedo llegar al hospital. Las contracciones son cada 5 minutos y con esta tormenta». Marcus se arrodilló a su lado y le tomó las manos con sus manos callosas. «No pasa nada. Podemos hacerlo. He ayudado a parir terneros y he contactado con el doctor Morrison por radio. Él nos guiará. Compararme con una vaca en este momento probablemente no sea tu mejor idea». Clara jadeó, pero le apretó las manos con gratitud. Las siguientes horas se difuminaron en oleadas de dolor y expectación. Marcus demostró ser un pilar de fuerza y calma, siguiendo las instrucciones del doctor Morrison a través de la radio, mientras mantenía a Clara concentrada en su respiración. Calentó agua, preparó superficies limpias y le habló con la voz firme y tranquilizadora que la había atraído hacia él desde el principio. «Háblame de la cabaña de invitados», le dijo durante un breve respiro entre contracciones. «¿Qué has decidido sobre las ventanas?» Clara entendió lo que estaba haciendo, darle a su mente algo más en lo que concentrarse. De suelo a techo en la pared sur, jadeó, y una terraza envolvente para captar la luz de la mañana en las cimas. «Suena perfecto, tal y como lo habías planeado». Cuando comenzó la fase final del parto, Clara sacó fuerzas de todo lo que la rodeaba. El calor del fuego que había aprendido a encender, el suelo sólido de la cabaña que había restaurado con sus propias manos, el hombre que le había enseñado que el amor podía ser a la vez tierno y apasionado. No era la estéril habitación de hospital que había imaginado, pero se sentía bien. A las 11:47 p.m., con la tormenta aún rugiendo afuera, la hija de Clara vino al mundo con un llanto vigoroso que llenó las vigas de la cabaña. Marcus atrapó a la pequeña y perfecta niña con manos temblorosas, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras la colocaba sobre el pecho de Clara. «Es hermosa», susurró, con la voz cargada de emoción. «Es absolutamente perfecta». Clara miró a su hija, con el pelo oscuro pegado a su cabecita y los ojos cerrados con fuerza, mientras anunciaba su presencia al mundo. En ese momento, rodeada por las paredes que había reconstruido y abrazada por el hombre que la había ayudado a reconstruirse a sí misma, Clara sintió que la última pieza de su nueva vida encajaba en su sitio. «Bienvenida a casa, pequeña», murmuró, dando un beso en la frente de su hija. A través de la ventana, la nieve seguía cayendo, pero dentro de la cabaña, 3 corazones latían al ritmo de la paz. Clara lo había perdido todo: su familia, su antigua vida, sus planes cuidadosamente trazados. Pero allí sentada, con su hija en brazos y el amor de Marcus envolviéndolas a ambas, finalmente comprendió que a veces los mejores cimientos se construyen sobre los escombros de lo que hubo antes. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el prado cuando Maya salió al porche delantero de la cabaña, con su hija de 6 meses, Emma, acurrucada contra su pecho en un portabebés tejido a mano. La transformación de este lugar todavía la sorprendía, desde la ruina derruida que había descubierto hacía 8 meses hasta la próspera granja en la que se había convertido. Los paneles solares brillaban en el techo reforzado, el huerto se extendía en una abundancia organizada y el taller que había construido zumbaba con el sonido de la carpintería de Jake. ¿Listo para el gran día? Jake salió del taller, con serrín en su cabello oscuro, llevando un letrero de madera bellamente tallado. Las palabras Wildwood Retreat estaban grabadas en una elegante caligrafía rodeada de intrincados diseños de laurel de montaña. Mia trazó las letras con la yema del dedo. «Es perfecto, como todo lo que has hecho para este lugar». Sus miradas se cruzaron sobre la figura dormida de Emma, y Mia sintió ese familiar cosquilleo en el pecho. Durante los últimos meses, mientras trabajaban codo con codo para reconstruir no solo la cabaña,
sino también sus vidas. Algo más profundo había crecido entre ellos. No era la atracción desesperada de su vida anterior, sino algo estable y real, construido sobre sueños compartidos y momentos tranquilos. El motor de un coche retumbó por el sinuoso camino de tierra, seguido de otro y luego de otro. Maya sintió un nudo en el estómago por la emoción nerviosa. Hoy era la inauguración oficial de Wildwood Retreat, el taller de arquitectura sostenible y santuario natural que había imaginado durante aquellas primeras semanas de soledad. Lo que había comenzado como su refugio personal, ahora estaba listo para dar la bienvenida a otras personas que buscaban su propia transformación. El primer coche se detuvo, un sedán híbrido que parecía extrañamente fuera de lugar entre los imponentes pinos. Maya contuvo el aliento al reconocer a la conductora que salía del coche. Su hermana Caroline, impecablemente vestida incluso para la naturaleza, miró a su alrededor con evidente incertidumbre. Maya. La voz de Caroline se escuchó a través del claro, vacilante y débil. Maya no había hablado con su familia desde el día en que la repudiaron, cuando su padre declaró que su embarazo era una vergüenza para el apellido Montgomery. Le había enviado a Caroline una carta sobre la inauguración del retiro, sin esperar que nadie fuera a acudir. «Has venido», dijo Maya simplemente, bajando los escalones del porche. Caroline perdió la compostura. «Llevo meses intentando reunir el valor para contactar contigo. Cuando recibí tu carta», dijo, señalando con un gesto de impotencia el paisaje transformado. «Maya, esto es increíble. ¿Tú construiste todo esto? ¿Lo construimos nosotros?», corrigió Maya, volviéndose para tomar la mano de Jake. «Caroline, te presento a Jake Thompson, y ella es Emma». Caroline abrió mucho los ojos al contemplar el rostro tranquilo del bebé. «Es preciosa. Tiene tus ojos, pero tu barbilla». La voz de Caroline se quebró. «Oh, Maya, fuimos tan tontos». Llegaron más coches, arquitectos de Seattle, interesados en el diseño sostenible. Una familia de Denver que buscaba desconectarse de la vida urbana. Una joven pareja que esperaba construir su propia casa fuera de la red. Mientras Maya daba la bienvenida a cada grupo y explicaba su visión de la arquitectura que trabajaba con la naturaleza en lugar de contra ella, sintió una confianza que nunca había tenido en su antigua vida. Jake había organizado demostraciones de técnicas de construcción tradicionales, mientras que Maya guiaba visitas por las características de diseño solar pasivo que había incorporado. El sótano excavado en la ladera, el sistema de recogida de agua de lluvia, los baños de compostaje que habían parecido tan desalentadores en aquellos primeros días. Todo se había convertido en parte de un todo coherente. «Eres diferente», dijo Caroline durante un momento de tranquilidad, mientras observaban a los participantes esbozar ideas de diseño alrededor del taller al aire libre que Jake había construido con madera caída. «Todo es diferente», respondió Maya, ajustando el sombrero de Emma contra la brisa de la montaña. Solía diseñar edificios que luchaban contra su entorno, imponiendo la idea de otra persona sobre lo que debía pertenecer allí. «Ahora ayudo a la gente a encontrar lo que realmente encaja». «Madre y padre preguntan por ti», dijo Caroline en voz baja. «Son demasiado orgullosos para admitir que se equivocaron, pero preguntaron». Maya lo pensó. La ira que la había sostenido durante los días más difíciles se había transformado gradualmente en algo más parecido a la lástima. Sus padres vivían en jaulas doradas de su propia creación, aterrorizados por cualquier cosa que pudiera empañar la imagen que habían construido cuidadosamente. «Diles que son bienvenidos aquí», dijo Mia finalmente. «No para rescatarme ni para arreglar nada, sino para ver lo que he construido, lo que hemos construido». Maya se encontró rodeada de estudiantes entusiastas, con sus cuadernos llenos de bocetos y preguntas. Un documentalista quería incluir el retiro en una serie sobre la vida sostenible. 3 parejas ya se habían inscrito en el taller intensivo del mes siguiente. Esa noche, después de que los visitantes se marcharan y Caroline regresara a regañadientes a su hotel en la ciudad, Maya y Jake se sentaron en el columpio del porche que él había construido con madera de cedro recuperada. Emma amamantaba contenta mientras ellos contemplaban las estrellas que aparecían en el vasto cielo de Montana. «¿No te arrepientes?», preguntó Jake en voz baja, rodeando con el brazo los hombros de Mia. Maya pensó en el ático que una vez había sido su hogar, en la prestigiosa empresa en la que había trabajado, en la herencia que había perdido. Luego miró el lugar que habían creado juntos, salvaje y hermoso,
y completamente suyo. No, susurró, y lo dijo con total sinceridad.